La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper conocido, muy escuchado. Quien más, quien menos lo tiene. A lo mejor tenés vos, a lo mejor alguien en tu familia. Poca gente es la que le da la importancia que tiene a este tema que vamos a hablar hoy. Mucha gente va un ratito nomás al médico, le dicen tenés tal cosa, esto que vamos a hablar hoy, y le dan unos medicamentos y bueno, dale, listo, después se siente bien, deja de tomar medicamentos, todo esto. ¿De qué estoy hablando? De la hipertensión arterial o la presión alta. Es un enemigo silencioso que se puede prevenir y eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy con nuestra invitada, la doctora María Paniagua. Ella es especialista en cardiología clínica, hipertensión arterial, arritmias y cardiopatías en la mujer. Ese es otro tema interesantísimo que tenemos que tener en un próximo programa. Y ahora vemos la placa que dice lo siguiente. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en nuestro continente. Y la presión arterial elevada corresponde a más del 50% de estas enfermedades. Más de una cuarta parte de las mujeres adultas y 4 de cada 10 hombres adultos tienen hipertensión. La mitad desconoce que la padece y apenas 1 de cada 5 personas tiene controlada su condición. La hipertensión incrementa el riesgo de cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. Se la conoce como el asesino silencioso, ya que rara vez provoca síntomas. Y esto es lo más peligroso, porque no sentís nada cuando tenés presión alta y de repente, no sé, te puedes marear, te puede doler la cabeza y ahí ya está pasando algo malo en tu cuerpo. Eso es lo que tenemos que, bueno, hoy vamos a aprender con nuestra invitada, a quien saludamos, la doctora María Paniagua. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto tenerte aquí. Hola, Vivi, es un placer estar contigo y en tu programa después de tanto tiempo, ¿verdad? Y hablando de este tema que es fundamental, sí. Porque como ya lo dijiste, es el asesino silencioso. ¿Qué es lo que pasa? Esta enfermedad aparece más bien por factores hereditarios, ¿verdad? De manera que si en casa el papá, la mamá tienen presión alta, ya hay que cuidar a los hijos y cada vez está apareciendo en forma más prematura. Y muchas veces cuando empieza a aparecer, la persona siente dolor de cabeza, mareo, palpitaciones y muchas veces, como es típico nuestro de los paraguayos, no le damos importancia. Decimos, ya va a pasar. Ya va a pasar, famoso, ¿verdad? Y justamente el cuerpo se adapta y ya no siente síntomas después y pasan muchos años y cuando vuelve a consultar o cuando vuelve a tener síntomas esa persona, cuando ya aparece la complicación y ahí ya es tarde. Claro, y esa complicación que aparece después, que también vamos a hablar en el programa, se podía haber evitado. Claro, esa es la idea del tratamiento del hipertenso, ¿verdad? Una persona que tiene presión alta, eso quiere decir más de 12,8, es como le llama sí. El vulgo, ¿verdad? Más de 12,8 ya es presión alta. ¿Y qué pasa con esa presión que se eleva? Daña las arterias, produce como una erosión en las arterias y hace que el colesterol penetre dentro de las arterias y tapa, ¿verdad? Eso no es un proceso rápido, pasa un cierto tiempo, años, para que eso se tape en forma más crítica, digamos, ¿verdad? Y esa obstrucción puede ocurrir en el cerebro,
y terminar en un derrame cerebral. Puede ocurrir en el corazón, terminando en un infarto, en los riñones, provocando una insuficiencia renal, o en cualquier otra parte del cuerpo, incluso en el ojo. Puede provocar desprendimientos de retina, puede provocar incluso ceguera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Si es que nosotros evitamos que la presión suba y produzca esos daños, entonces, por más de que tenga hipertensión arterial esa persona, pero hace bien su tratamiento farmacológico y no farmacológico, vamos a evitar entonces que produzca esos daños. Claro. Entonces yo puedo estar teniendo presión alta hace 10, 20 años, pero si mantengo bien mi presión, no voy a tener esa complicación. Puedo ser hipertenso, pero controlado, tomando mis medicamentos, entonces hacen que la presión esté bien y no me hace daño. No pasa nada. Perfecto. Bueno, y de eso vamos a hablar y mucho más en el programa luego del corte. Volvemos ya. Muy bien, continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora María Paniagua. Ella es especialista en cardiología clínica, hipertensión arterial, arritmias y cardiopatías de la mujer. Y tenemos materiales que nos preparó el equipo de producción para compartir con todos ustedes. Vamos con este primer material, por favor. Factores que afectan la presión arterial de nuestro cuerpo. Los más importantes son la cantidad de sangre que circula por los vasos sanguíneos, que puede verse aumentada por la cantidad de sodio en la sangre, las diferentes hormonas del cuerpo o el estado de los riñones, el diámetro de las arterias que se estrecha con la edad, puesto que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. Se puede simplificar diciendo que a mayor cantidad de sangre o menor diámetro de las arterias, mayor presión sanguínea. Bueno, veíamos el material y decía que el diámetro de las arterias se estrecha con la edad. Es lo único que se estrecha con la edad. Después todo lo otro se agranda, doctora. Así mismo es. Y existen realmente, yendo a tu comentario, ¿verdad? Normalmente cuando uno es adolescente, ¿verdad? Es flaquito y flaquita, ¿verdad? Sí, y después empieza a subir los diámetros de la cintura, de la cadera, y todo eso tenemos que tener en cuenta, porque el diámetro de la cintura es un predictor de evento cardiovascular y generalmente está muy ligado con la hipertensión arterial. Es por eso que tenemos que guardar y mezquinar nuestra cintura, no más por estética, sino que para prevenir las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cómo es el tema del diámetro de cintura? Para nuestra raza, que es la raza hispánica, ¿verdad? Tiene que ser, la mujer no tiene que pasar de 88 centímetros, el perímetro de la cintura abdominal. Y en el varón no tiene que pasar de 102. Una vez que pasa esos valores, es predictor de eventos. Eso significa de que desde aquí a 5 o 10 años puede aparecer algún evento cardiovascular, un infarto o un accidente cerebrovascular. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la cintura? Claro. Justamente se descubrió hace muchos años ya, ¿verdad?, que la grasa que almacenamos en el abdomen y que forma la famosa pancita, que los varones dicen la panza de la cerveza, pero nada que ver, no es una simple grasa, es un órgano endocrino que segrega hormonas. Y esas hormonas producen, por un lado, resistencia a la insulina que va a llevar a la diabetes y por otro lado, hormonas vasoconstrictoras que constriñen las arterias y generan la hipertensión arterial. Por eso es que tiene mucha relación esa pancita con nuestro futuro cardiovascular. Bueno, y qué mejor momento para decir que tenemos que cuidarnos de no subir de peso
para cuidar la salud, ¿verdad? No solamente en el tema de físico y de estética. Y uno no se da cuenta, porque si no tenés un estilo de vida, porque eso es lo que tenemos que buscar, pues un estilo de vida, entonces vos estás tranquilo, dentro de tu estilo de vida vas a estar saludable. Pero si no tenemos ese estilo de vida saludable, de repente con, no sé, con los amigos, las amigas, los compromisos, las cosas, uno dice, bueno, ¿para cuándo en la vida comenzás a comer, a tomar, qué sé yo? Sí. Y vas engordando, lo digo por experiencia propia. Y después hay que volver a eso, no solamente por la imagen, sino por la salud. Así mismo, y haciendo alusión a lo que dijo la placa, es muy importante la dieta con sal, que en el caso de los hipertensos, que no solamente del que ya es hipertenso tiene que reducir su consumo en sal, sino que también en la familia de hipertensos. Muchas veces tenemos una familia, la mamá y el papá ya son hipertensos, ¿verdad? Y ya están bajo tratamiento y tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Ya hay que cuidar ese consumo de sal de los adolescentes, y más todavía hoy en día, ¿verdad?, que tenemos una dieta, digamos, de los adolescentes con alto contenido en sodio. Están las hamburguesas, las papas fritas, las comidas elaboradas, esas comidas que nosotros decimos, bueno, hoy no voy a cocinar, voy a ir a comprar del súper algo hecho ya. Puede ser, por ejemplo, alitas de pollo, puede ser milanesa, y eso lo tiramos a la paila, freímos y comemos, ¿verdad? Ese alimento conservado tiene un alto contenido en sodio. Y eso en una persona que ya tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial es una bomba de tiempo. O sea, eso tiene más contenido de sodio que si uno preparara en su casa. Claro, si uno prepara en su casa no le va a poner tanta sal, y hay que cuidar eso, y esto va para las mamás, ¿verdad?, que tienen ya hijos adolescentes y que ella misma ya es hipertensa. Tiene que cuidarle a sus hijos y poner ya poca sal en los alimentos que va a servir en la casa, ¿verdad? Sí. Y otra cosa también, tratar de que la forma de cocción de los alimentos no sea la frita, las frituras, ¿verdad? Todos los otros métodos de cocción son aceptables. Sí. El hervido, al horno, a la parrilla, al vapor, todo eso es saludable. Una milanesita solamente frita las frituras es lo que... Una milanesita los sábados frita. Eso no le hace mal a nadie. Bueno. Eso de comer de vez en cuando no le hace mal a nadie. El tema es que sea todos los días. Claro. Y contra eso es lo que va este consejo, ¿verdad? Y cuando se habla así que sea todos los días, parece una exageración, pero sin embargo, pasa, doctora. Pasa que claro, todos los días se come algo frito, algo con mucha grasa, qué sé yo. No nos damos cuenta y nuestro menú es así. El famoso terererupá, Vivi. Ay, Dios mío, sí. El terererupá, ¿qué es? Es la empanada, es la tortilla y cualquier cosa que sea frita, ¿verdad? Y después, yo no sé por qué no podemos tomar el tereré sin que haya nada en la panza, ¿verdad? Sin falta tiene que haber algo. O puede ser, por ejemplo, una fruta o una verdura antes del tereré, si es que uno no está acostumbrado. O algo que no sea frito. Claro, puede ser una empanada al horno, claro, ¿sí? Sin problema. Y actualmente ya se sabe también que la tortilla se puede hacer al horno. Sin problema. La tortilla al horno, al vapor, es muy rico. ¿En serio? Sí, hay una máquina justamente que es con aire, ¿verdad? Con esa máquina, pero en el horno también se puede, sí, sin problema. O sea, tú preparado de tortilla le pones así en el horno en cositas. Claro, es muy rico. Yo suelo consumir y es muy rico. Vamos a probar, muy bien. Bueno, tenemos este otro material, por favor. Factores de riesgo de padecer hipertensión. Obesidad, nivel de estrés elevado, demasiada sal en la dieta y poco potasio, lo que favorece una alimentación poco diurética. Fumar, no realizar actividad física, padecer diabetes, problemas de riñón o cardiovasculares, consumir elevadas cantidades de alcohol, antecedentes familiares de hipertensión. Bueno, esos factores, Vivi, son propios de ambos sexos, ¿verdad? Femenino y masculino, pero actualmente ya se conoce
que hay factores que son propios de la mujer que le predisponen a tener eventos cardiovasculares en el futuro. Uno de ellos, por ejemplo, es la menarca precoz o tardía, o sea, la edad en que vino por primera vez la menstruación, eso se llama menarca. ¿Qué es precoz? ¿Cuántos años significa más allá, o sea, antes de los 12 años Ajá. y después de los 14 años. Ya. Eso se llama menarca precoz. Eso le predispone a esa mujer a tener o hipertensión arterial o eventos cardiovasculares en el futuro. El otro factor de riesgo es la menopausia. En la menopausia es el momento peor de la mujer en donde aparecen los factores de riesgo y las complicaciones. A veces ya viene la complicación nomás ya sin el factor de riesgo previo, ¿verdad? El hecho de que una embarazada haya tenido preeclampsia o hipertensión durante el embarazo o diabetes gestacional también le predispone a tener eventos porque eso inflama al endotelio y permanece inflamado durante toda su vida y puede predisponerle a tener un evento cardiovascular en forma muy temprana. Eso es muy importante tener en cuenta. Después existen otros factores que son propias de la mujer también, como ser, por ejemplo, el ovario poliquístico, que eso el hombre no tiene porque no tiene ovario, ¿verdad? También le predispone a eventos. Y otros factores tales como las enfermedades inmunológicas, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, también le predispone a tener eventos cardiovasculares. Es por eso que actualmente se aconseja, ¿verdad?, que esas afecciones, que muchas son propias del manejo con el ginecólogo y otros con el reumatólogo, que al mismo tiempo también le vea el cardiólogo para poder evitar que haya eventos cardiovasculares en esa mujer en edad muy temprana. Y hablando de eso, doctora, generalmente uno pensaba, antes por lo menos, que era la mayoría de los varones los que tenían problemas cardiovasculares. Sí, justamente actualmente ese mito, digamos, ya se rompió porque se vio en los estudios epidemiológicos que la mujer padece enfermedades cardiovasculares en mayor proporción que los varones, sobre todo en la edad de la menopausia, y también que fallece como primera causa por eventos cardiovasculares. Y mucha gente piensa que la mujer fallece más por problemas de cáncer de mama o de útero, pero sin embargo fallece más por enfermedades cardiovasculares. Y también esas mujeres portadoras de cáncer, ya sea cáncer de mama o de útero, que fueron sometidas a quimioterapia o radioterapia, también se vio que no fallecen por su cáncer, sino que por los efectos tóxicos que le produce el quimioterapia o la radioterapia. Y la mujer es más predispuesta a tener esos eventos que el varón. También es un factor de riesgo cardiovascular propio de la mujer. Y estamos hablando de esto, de los problemas cardiovasculares, las enfermedades y las muertes, porque el principio de eso fue la presión alta. Exacto, sí, justamente, porque la presión alta es el gran factor de riesgo cardiovascular. Y si se acompaña de diabetes, es peor aún, porque el daño que produce en las arterias y en los órganos blancos viene a multiplicarse por 2, ¿verdad? Porque ambos, tanto la diabetes como la hipertensión, produce alteración del endotelio, favorece el depósito de colesterol en las arterias, tapa las arterias y afecta de esa manera en mayor proporción al cerebro, al corazón, a los riñones y a todas las arterias. Bueno, qué importante es este tema que estamos hablando, porque la presión alta no es así que te va a pasar algo, descubrís que tenés presión alta y ya te tenés que internar, no es así, pero hay que hay que manejar eso, hay que ir al médico que te dé algún medicamento si es necesario, porque no siempre se toman medicamentos, doctora. Claro, en ese aspecto es muy importante lo que estás diciendo, Vivi. El tratamiento del hipertenso es un tratamiento de por vida. No es que uno toma una pastilla y como una infección por una semana, un mes y después termina. Por lo tanto, el hipertenso tiene que tener ya su estilo de vida saludable. No es que por un mes o por 2 meses no me voy a dejar de comer. No, ya el paladar se tiene que acostumbrar a comer con poca sal o sin sal, de acuerdo a lo que el médico le diga, a usar los sustitutos de la sal si es que no se acostumbra, ¿verdad?,
a mantener su peso, a hacer ejercicios físicos, a erradicar el tabaco de su vida, porque eso empeora las cosas, ¿verdad? A mantenerse saludable y a tomar la medicación en forma puntual. Hay pacientes que bajando de peso, haciendo ejercicio físico, ya regula su presión, ya mantiene dentro de lo normal, entonces ya no hace falta el tratamiento farmacológico. Pero son muy contados esos pacientes. Hay pacientes que necesitan 1, 2, 3, hasta 5 medicamentos por día para controlar la presión. Y muchas veces el paciente dice: pero doctora, estoy tomando muchas pastillas, voy a hacer descansar un poquitito mi cuerpo para que descanse de tanta pastilla, ¿verdad? Pero lo único que va a lograr de esa manera es tener un infarto o un derrame. Por favor, Entonces el tratamiento tiene que ser de por vida y, como le dice el médico, tomando ahora la medicación. Bueno, tenemos que hacer un corte. A la vuelta del corte te voy a preguntar algo que seguramente ya te han preguntado, y sobre todo las personas que tienen presión alta. Volvemos ya. Estamos de vuelta después del corte con nuestra invitada, la doctora María Paniagua. Está hablándonos, nos está explicando todo sobre la hipertensión, presión arterial alta y sobre todo los catastróficos desastres que puede armar en nuestro organismo, hasta la muerte, si es que no nos cuidamos y no tomamos en serio esto. Y hablando de eso, doctora, te quiero preguntar algo que seguramente ya escuchaste de alguno de tus pacientes con hipertensión, porque conozco gente que tiene hipertensión y la mayoría piensa de esa manera. El hipertenso, primero uno no sabe que es hipertenso, ¿verdad? Te sentiste mal, qué sé yo, o de repente de chiripa te fuiste, te tomaron la presión y tenías tu presión alta, ¿verdad? Entonces ahí el médico te dice, bueno, tenés que controlarte tantas veces al día la presión para ver cómo está, qué sé yo. Bueno, haces todo eso. Y después ya te dice, bueno, el estilo de vida que tenés que llevar, que tenés que hacer ejercicio, que tenés que comer mejor, el estilo de vida saludable que todos tenemos que llevar. Y le da unos medicamentos para la presión. Entonces esa persona toma sus medicamentos, cumple al pie de las letras, se toma la presión tantas veces al día, todo, y ve que su presión después de un mes, 2 meses, qué sé yo, no sé, la presión está perfecta, 12, 8, 10 puntos, medalla de oro. Entonces dice, ya me curé, dejo de tomar. O vienen y te dicen, ya dejé de tomar, doctora, porque mi presión ya está bien. Sí. Pasa eso, ¿verdad? Frecuentemente pasa, Vivi, porque la gente piensa justamente lo que estuvimos diciendo, que el tratamiento es como una infección, toma la medicación y se cura. No es así, la hipertensión arterial no se cura, se mantiene y se evita las complicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que con esos medicamentos que le da el médico se logra que baje la presión, y con esa presión baja se evita que dañe las arterias, dañe el corazón y todos los órganos que estuvimos citando, ¿verdad? Si uno deja de tomar, va a subir otra vez la presión y puede provocar un daño. Y si una persona ya tuvo un infarto o ya tuvo un derrame, obligatoriamente esa persona tiene que mantener la presión incluso más bajo para evitar que esa lesión se acelere o vuelva a provocar otro daño, porque el hecho de tener un infarto significa que uno tiene ya una cicatriz en el corazón. Eso quiere decir que una parte de su corazón ya no funciona. Y si es que permite que le vuelva a subir la presión, se vuelva a tapar otra arteria, va a tener otro infarto en otra parte del corazón que sigue sano y que va a volver a tener otra cicatriz y probablemente ya no sobreviva a esa agresión, ¿verdad?
O lo mismo en el cerebro. Cuando uno tiene un derrame, una parte del cerebro se muere y eso ya no se regenera. Esas células del cerebro que se murieron ya se murieron. Entonces, la función que daba esas células, ese equipo de células que se murieron, ya está ausente. Y ya la persona no puede caminar, no puede hablar o algunas funciones no puede hacer, ¿verdad? Y si uno permite que vuelva a subir otra vez la presión, va a provocar más daño. Entonces, las expectativas de vida de esa persona van a ser cortas y, por supuesto, su calidad de vida horrible va a ser, ¿verdad? Entonces, cuidemos ese aspecto. Claro, o sea, yo creo que lo importante de todo esto que estamos hablando y de lo que vamos a hablar es que entendamos todos que el hipertenso es hipertenso. Ya es hipertenso, un rótulo así tipo mujer, hombre, qué sé yo, ya sos. Entonces, aunque tomes los medicamentos que te mantengan la presión buena, vos tenés que pensar que sos hipertenso y que gracias a esos medicamentos tu presión no está alta, pero que dejando de tomar. Claro, y hay mucha gente, Vivi, que no se va al médico porque no quiere tener ese rótulo. Entonces retrasa la consulta, sabe bien que tiene la presión alta, pero no quiere tener ese rótulo. Yo no soy todavía hipertenso. Y se van, por ejemplo, a consultar y tienen 16-10 de presión. Y otra vez te dicen, no soy todavía hipertenso, ¿verdad? Y sí, ya es, ¿verdad? Ya ahora, no hace falta ningún tipo de estudio. Hablando de rótulos, ¿cuándo una persona es hipertensa? Vos podés tener de repente la presión alta y después porque te asustaste por emoción, porque, no sé, comiste algo muy picante, qué sé yo, no sé qué cosas hacen que suban la presión. Y te tomás en ese momento y tenés 16, por ejemplo, ¿verdad? La presión súper alta. Pero después, los siguientes días, tener una presión normal. ¿Eso puede pasar? Me encanta tu pregunta, Vivi, porque justamente eso pasa, ¿verdad? Uno habla de hipertensión cuando tiene la presión más de 130-80, o sea, límite superior. 13,8 ya es. 135 es el límite superior, ¿verdad? Y para la máxima. Y para la mínima es 85. Esos son los límites superiores, ¿verdad? Entonces, una persona que es normotensa, que no tiene la tendencia a tener presión alta, se asusta, come sal, lo que sea, nunca le va a pasar de esa cifra. Máximo le puede llegar a 14,9, ¿verdad? Y en forma ocasional, si le sube a 14,9, si no tiene antecedentes familiares, esa persona no es hipertensa, ¿verdad? Incluso se le puede hacer un monitoreo ambulatorio de la presión para ver cuántas veces le sube y ahí ver si es que hay dudas, ¿verdad? Pero si una persona llegó a tener 16 o 18, 10, por ejemplo, ¿verdad? Por una emoción o después de un disgusto, lo que sea, obviamente esa persona ya es hipertensa. Y puede debutar de esa manera. O sea, puede, por ejemplo, tener momentos de presión normal. Incluso la mujer puede tener momentos de presión baja y momentos de presión alta. Pero si le llega a subir a 16-10, por ejemplo, ya es hipertensa. Por eso es que se inventó el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que consiste en colocarle un equipo de toma de presión arterial que va conectado a un grabador. Y ese equipo... Tipo Holter. Tipo un Holter, y le toma la presión de día cada media hora y de noche cada 40-45 minutos. Entonces, con ese estudio uno tiene un mapa, por eso se le dice mapa, tiene un mapa de cómo se porta la presión arterial durante el día y durante la noche. Sí, y se saca un promedio, ¿verdad? Si el promedio de presiones fue superior a lo normal, más del 30% de los registros, ahí se considera ya hipertensión arterial y ya empieza a tener necesidad de tratarse. Ya. Y una persona que sospecha o que quiere saber cómo está su presión, ¿cuántas veces al día se tiene que tomar la presión? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hay que anotar eso? ¿Cómo se sabe? Sí, eso es un recurso que utilizamos muchísimo ahora los médicos, teniendo en cuenta que una persona
puede que le suba la presión en la consulta porque esperó o por el tráfico o porque le asusta al médico. Eso es lo que se llama hipertensión de la bata blanca, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se le dice al paciente que se tome la presión en su casa, ¿verdad? Y generalmente antes nosotros le enseñábamos al paciente cómo tomar la presión arterial, pero ahora existen equipos digitales que pueden tomar y que son totalmente fiables. ¿Sí? Los que son de brazo, los que son de muñeca no son tan fiables, pero los que son de brazo sí son fiables. Entonces le pedimos... Los digitales de brazo. De brazo, exacto. Entonces le pedimos al paciente que se tome la presión por lo menos 3 veces al día y le sugerimos que se tome en cualquier momento. Al despertarse, para poder saber cómo estuvo durante el sueño, ¿verdad? Y después en cualquier momento del día y sobre todo si tiene algún síntoma, ¿verdad? Entonces con esa tarea vuelve el paciente y ahí vemos cómo está en la casa, ¿verdad? Por supuesto, si viene al consultorio y tiene una presión de 18, 17, ahí no hay dudas, ahí hay que hacerle el tratamiento directamente, ¿verdad? O sea, a ver si entendí, doctora, una persona que no es hipertenso, pero le puede subir la presión de vez en cuando por algo que comió, porque se asustó, por un mal rato, por lo que sea. Pero esa presión no va a pasar de 14, dijo. Claro, una persona que no es hipertensa, con un susto o lo que sea, no le va a subir más de lo normal. Y más de lo normal va a variar. 135, 85 es el máximo. 13 y medio, y 8 y medio, exacto. ¿Verdad? Eso si sube más de eso, 140, 90, por encima de eso, ya es hipertensión arterial. Bueno, eso por yo no más sabía. de que varíe entre presión baja, presión normal o presión alta. Y ahí uno se puede equivocar, doctora, porque puede decir, bueno, no, me asusté, pasó tal cosa y tuve 18 o 16, pero después me tomé la presión y mi presión está normal. Pero al subir eso, al pasar de 13,5 ya es presión alta. Sí, sabes que el ejemplo característico somos las mujeres, ¿verdad? Porque la mujer, la que está entrando en la menopausia o premenopáusica, es la que tiene alternancia de presión alta, normal y baja. Y muchas veces es todo un desafío para los médicos tratarla a esa mujer, ¿verdad? Porque tiene periodos de hipotensión y periodos de hipertensión. Y tarda un tiempo, por ejemplo, que pase toda la menopausia para tener establecida la hipertensión. Para nosotros es mucho más fácil tratarla a una persona que tiene hipertensión establecida, le das el medicamento y punto. Claro. Pero cuando estamos entre que alterna, alta, baja, es muy difícil. Y sabes que muchas veces ya me tocó encontrar pacientes que dicen, bueno, yo de repente tengo 16, 10, pero de repente me baja la presión a 16. Entonces, para ver cuánto es su carga de presión, le hago el mapa y también le hago un ecocardiograma. Y en el ecocardiograma puede verse ya afectación del corazón por culpa de la presión alta. Eso significa que sus periodos de hipertensión ya le está dañando al corazón. Entonces, con más razón, necesita un tratamiento. Bueno, de más está decir que hoy no tomamos toda la presión, por favor, y vamos a ir controlándonos también. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Bueno, continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora María Paniagua, sobre hipertensión arterial, este enemigo silencioso. ¿Ya se dieron cuenta por qué es el enemigo silencioso? Pues estás tranquilo y feliz, no sentís nada y tu presión había sido que está re alta y se te cierran todas las arterias, el corazón va a dejar de funcionar, vas a tener un infarto y ni te enteraste. ¿Por qué? Porque no te tomaste la presión, porque no te fuiste a hacer un control y sobre todo porque el estilo de vida que cada uno tiene, bueno, el resultado es ese, ¿verdad? Dependiendo del estilo de vida,
vas a tener problemas o no. Pero nunca es tarde para frenar mi estilo de vida desastroso y comenzar a tener un estilo de vida bueno, ¿verdad? Claro, claro. Eso es muy importante, concientizarle a la gente, ¿verdad? Que controlen su peso, que controlen su nivel de colesterol en sangre, el nivel de glicemia, que controle sus números, ¿verdad? Justamente hace poco fue el Día Mundial del Corazón y estábamos insistiendo en que la gente conozca sus números. Y los números son la presión arterial, el colesterol, la glicemia, el perímetro de la cintura abdominal, porque con eso uno ya se va a dar cuenta, ¿está bien o no está bien mi corazón? ¿Tengo una vida saludable o no? ¿Verdad? Y es muy importante también, quiero resaltar antes que se me olvide, Vivi, mucha gente actualmente quiere hacer ejercicios, ¿verdad? Que están muy bien, ¿verdad? Claro. Que hagan ejercicio, pero que se controlen antes, que se hagan un chequeo cardiovascular antes. ¿Por qué? Porque aunque uno sea jovencito o jovencita, esté en peso, ¿verdad? Pero tiene antecedentes familiares de hipertensión o de eventos cardiovasculares en la familia, eso le predispone a tener eventos cardiovasculares. ¿Y cuántas veces nos tuvimos ya la sorpresa, ¿verdad?, de que atletas, pero de rendimientos, de repente se caen, tienen una muerte súbita, y eso que probablemente se le hizo el chequeo, ¿verdad?, pero igual, ¿verdad? Y hay muchas afecciones del corazón que están silenciosas y pueden incluso no ser diagnosticadas con un chequeo. Pero hay que hacerse el chequeo, porque en un chequeo cardiológico uno puede detectar si tiene un comienzo de hipertensión arterial, si tiene arritmia, si tiene alguna cardiopatía congénita que no le manifiesta ningún tipo de síntomas, ¿verdad? En un simple chequeo uno puede saltar eso, ¿verdad? Puede hacer el diagnóstico y evitar que esa persona se complique con un ejercicio físico brusco que haga. Perfecto. Bueno, y ahora, doctora, seguimos viendo los materiales fantásticos que prepararon. A ver. Síntomas y consecuencias. En la mayoría de los casos, la hipertensión no suele tener síntomas y es diagnosticada cuando se mide la presión por otros motivos. Algunas personas sufren un elevamiento repentino de la presión, denominada hipertensión maligna, y pueden tener síntomas como náuseas, vómitos, dolores fuertes de cabeza, visión borrosa o confusión. Al tener una presión más elevada, el corazón debe hacer un sobreesfuerzo que lo afecta y a las arterias, pudiendo crear anginas de pecho, arritmias, alteraciones en la visión, infarto de miocardio o cerebrales, insuficiencia renal, entre otros. Bueno, es justamente lo que estuvimos hablando ya, ¿verdad? Y una cosa muy importante que quiero resaltar también, las mujeres que se embarazan también tienen que seguir sus controles prenatales porque, por ejemplo, supongamos una mujer de 20, 30 años con antecedentes familiares de hipertensión, puede debutar su hipertensión arterial con su embarazo. Y muchas veces vemos en los hospitales públicos, por ejemplo, que viene una mujer solamente ya para tener su bebé y jamás vino a hacerse ningún chequeo prenatal, ¿verdad? Y ahí viene complicada. ¿Pasa todavía eso, doctora? Pasa, lastimosamente. Vivi, porque esa es la complicación no solamente para la mamá, para el bebé. Por eso son los controles prenatales, ¿verdad? O para ver cómo está el bebé, cómo se está desarrollando y cómo está esa mamá. Claro, y en ese aspecto, por ejemplo, ya no hay excusa, porque el Ministerio de Salud está ya en el fondo de los confines, con puestos de salud, y sin falta tiene alguna obstetra o algo así que le pueda revisar, ¿verdad? Entonces es prácticamente responsabilidad de cada uno ya, si es que no acude a hacer su control prenatal. No hay excusa, porque hay profesionales en el confín de nuestro país que pueda ayudarle a esa mujer. Perfecto. Y ahora vemos este material que a los gorditos no nos va a gustar. Vamos a ver. Reducir el sobrepeso y la obesidad. Si padece hipertensión, es necesario que controle su peso, ya que ambos factores van muy ligados.
Las personas con sobrepeso pueden tener un riesgo de 2 a 6 veces mayor de padecer hipertensión. Los estudios demuestran que una reducción de peso se acompaña de una reducción de la presión arterial. Lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que una persona obesa, por más de que no tenga en la familia el factor genético, ¿verdad? El simple hecho de la obesidad, de las hormonas que segrega desde la panza y desde la grasa, le va a provocar hipertensión arterial. Y esa persona tiene pero altas probabilidades de curarse de la hipertensión arterial si baja de peso. Es una de las pocas cosas que cura la hipertensión arterial. Y muchas veces estas personas obesas, con mucha obesidad, con muchos kilos de más, se hacen esta cirugía bariátrica y después eso le baja la presión, desaparece todos los problemas. Claro, justamente la obesidad produce diabetes e hipertensión arterial. Baja de peso y se va a curar de ambas cosas, si es que no tiene la predisposición genética. Y aunque tenga la predisposición genética, la obesidad hace que el tratamiento tanto de la diabetes como de la hipertensión sea resistente al tratamiento farmacológico. Eso significa que en vez de un tipo de medicamento para bajar la presión arterial, va a tener necesidad de 4 o 5 medicamentos. Pero baja de peso y a lo mejor se queda con un solo medicamento. Claro. Le conviene bajar de peso desde todo punto de vista porque va a mejorar su calidad de vida y también su bolsillo le va a agradecer mucho porque no va a tener que gastar con tantas drogas. Así mismo. Y bueno, y veamos ahora el siguiente material, por favor. Reducir el excesivo consumo de alcohol. Aunque se haya dicho que el vino en cantidades moderadas es beneficioso para la salud cardiovascular, si se superan las 2 copas diarias en el caso del hombre o 1 copa diaria en el caso de la mujer, puede resultar peligroso y potenciar el riesgo de padecer o de agravar la hipertensión. Por lo tanto, se debe moderar o evitar el consumo de alcohol para prevenir o para mejorar la hipertensión. Mismo es, por eso nos cuidamos mucho en el consultorio de aconsejar el vinito, ¿verdad? Porque es cierto, en un estudio hace ya más de 20 años salió que el efecto beneficioso del vino, ¿verdad? Sobre todo el vino tinto, ¿verdad? El resveratrol, ¿verdad? El resveratrol, sí. Pero actualmente eso se está tomando con muchas pinzas porque la gente ya empezó a abusar, ¿verdad? Y estamos hablando de consumo moderado, ¿verdad? No en consumo ahí decía, excesivo. 1 copa para la mujer y 2 copas, 2 copas máximo para el hombre. Esto es si se toma todos los días. Claro, sí, ¿verdad? Lo ideal sería que el fin de semana, que se tome una copita y nada más. Y si lo que se está buscando es lo bueno que tiene el vino, el resveratrol, ahí también se venden pastillitas resveratrol. Entonces no hace falta porque para que te haga efecto tienes que tomar mucho, ¿verdad? Me imagino. Bueno, entonces es mejor las pastillitas estas. Bueno, vamos a ver este siguiente material, por favor. Alimentación adecuada. Carne. Consumir carnes magras, evitar las carnes grasas, embutidos, carnes curadas, ahumadas, fiambres con sal o los patés. Lácteos. Consumir preferentemente los descremados o semidescremados, evitar los quesos curados o semicurados, los untables o en porciones. Verduras, hortalizas y frutas. Consumirlas de manera diaria, evitar las que vienen en conserva o los encurtidos de aceitunas, pepinillos o cebollitas. Consumir cereales, tubérculos y legumbres. Evitar la bollería y los snacks. Frutos secos, aunque son buenos para la salud cardiovascular, tienen una alta densidad calórica. Se deben tomar con moderación y evitar los salados. Bebidas. Consumir mucha agua. Evitar la que contiene gas o las bebidas carbonatadas. Moderar el consumo de café o té. Grasas. Evitar la manteca o margarina con sal y la panceta. Para cocinar y aliñar los platos,
Usar los aceites vegetales, evitar la mayonesa, el ketchup o la salsa de soja por su alto contenido en sodio. Realizar cocciones saludables como la plancha, el horno, al vapor, hervido, etc. Bastante completo Sí. y muy instructivo tu Sí. mensaje. No, lo que hay que comer es se puede comer la carne, ¿verdad? Pero que no sea grasa. Claro. O sea, sacarle la parte grasa. Sí. Si vamos a comer pollo, por ejemplo, sin la piel. Si vamos a elegir comer verduras, que sean verduras frescas, no las enlatadas, porque tiene alto contenido en sal. Claro. Y también lo que estuvo comentando, los alimentos curados, eso significa los que están conservados, porque Los quesos duros, por ejemplo, exacto, ¿verdad? tienen alto contenido en sodio. También las bebidas, las gaseosas. El gas se hace con bicarbonato de sodio, tiene alto contenido en sodio. Claro, y el agua con gas también. El agua con gas también, entonces mejor el agua simple y los jugos naturales de la casa. Claro. O sea, todo lo que sea natural es lo más saludable. Y doctora, yo quiero agregar eso, acostumbrémonos a leer las etiquetas. Exacto. Porque yo compré unas galletitas, le voy a contar, unas galletitas de arroz, que no tienen harina, que no sé qué, que esto, que lo otro, riquísimas, todo. Después miro, tenía sodio, tenía, no sé, 170 y no sé qué cuánto %. Muchísimo. O sea, yo quería comer algo sano y resulta ser que tenía un montón de sodio. Sí, y esto no puede pasar a todos. Eso es muy importante. Y generalmente las galletitas que no digan sin sal tienen un alto contenido en sal. Y hay opciones para los hipertensos, ¿verdad? Los hipertensos pueden, por ejemplo, comer carne magra, pueden comer pescado, pueden comer La pollo. famosa dieta mediterránea, esa También es, la ¿verdad? dieta mediterránea. Ahí habló, por ejemplo, de los frutos secos, pero son los frutos secos que vienen envasados y que tienen mucha sal. Le ponen mucha sal ¿para qué? Para evitar que se deteriore, ¿verdad? Sí. Por eso es que es importante, como vos decís, leer las etiquetas. Claro. Y si es que vamos a comprar, por ejemplo, frutos secos, que sean los naturales, no los Sí, envasados. sí. Ahí sobre Perú, en el mercado se vende re barato. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, parte final del programa y tenemos preguntas. Nos da tiempo para una preguntita de las que enviaron. A ver, por favor. ¿La presión arterial está relacionada a la presión ocular? Mira qué interesante. No hay ninguna relación. La presión ocular tiene otra fisiopatología y no porque uno tiene presión arterial alta va a tener presión ocular alta. Y no porque uno tiene presión ocular alta va a tener hipertensión, o sea, no tiene ninguna relación. El tratamiento es totalmente diferente. Perfecto, súper claro. Doctora, queremos agradecerte tu presencia, como siempre trayendo todas las novedades, las cosas buenas y impulsándonos a cuidarnos. Sí, muchas gracias, Vivi, por permitirme estar acá y dar este mensaje a nuestra población. Y bueno, lo único que deseamos los cardiólogos no es trabajar menos y por eso que queremos que tengan menos enfermedades cardiovasculares, sino que nos lleguen a tiempo. El mayor placer que tenemos los médicos es evitar que un paciente tenga un infarto, tenga un derrame, le salvemos la vida, ¿verdad? Lo más triste para nosotros es encontrar un paciente que ya no podemos hacer nada. Esa impotencia que te da, no le decimos al paciente, ¿verdad?, que ya no podemos hacer nada, pero uno sufre, el médico sufre también cuando encuentra a un paciente que ya no tiene remedio y que lo único que podemos hacer es rezarle a Dios que le permita vivir un poquito más con una calidad de vida aceptable, ¿verdad? Pero eso justamente podemos evitar. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.